Ya, comencemos. Primero, por favor, necesito como siempre que todos los que están en Zoom, aquí hay alguien, no era usted, alguien se sentaba ahí, que participaba bien ahí. Ya, después me voy a acordar, alguien se sentaba ahí, alguien se sentaba un poquito más adelante y participaba muy bien, pero no me acuerdo quién era. Ya, partamos. Primero, como siempre, necesito que me digan los que están en Zoom si es que se escucha bien o no. Yo, Sí, se profe, ¿se escucha escucha? bien, ¿no? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Oh, igual se escuchan despacito. ¿Sí? Oye, pero tampoco... No, pero alguien se sentaba ahí, po. No, pero no siento que alguien se sentaba ahí. Alguien ahí también. ¿Ves? Si están como cambiados, están... Tengo que... Está como 500 alumnos, tengo que más o menos cacharlos dónde se sientan, ¿no? Sí. Comencemos. Ahora sí, si me pueden decir de nuevo por Zoom los que están, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ahí se escucha un poquito más fuerte. Ya, hoy día vamos a tratar de cerrar, deberíamos cerrar la parte conceptual de matemáticas financieras, valor del dinero en el tiempo, y para eso que siempre les voy a preguntar todas las clases. ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos visto hasta acá? Dedicarle un par de minutitos para no llegar y salpicar materia sin saber el contexto en el que estamos. ¿Ya? Eso yo creo que es muy útil, es bueno también que siempre vayan anotando, es muy bueno que vayan repasando clase a clase, aunque sea, les voy a dar así como un dato muy básico, aunque sea leer la materia de la clase pasada, nada más, ni siquiera estudiarla. Así como leerla media horita, 20 minutos, les va a servir y les va a cambiar mucho llegar a una clase sabiendo exacto en qué quedamos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién me puede decir qué vimos la semana pasada? O el martes en realidad. ¿Sí? ¿Qué vimos? ¿Qué era lo importante de eso? ¿Dónde estaba la dificultad? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Alguien de los que están en Zoom se acuerda? Vimos flujos periódicos, la anualidad y las Ya. perpetuidades. Ya, Eh, exacto, bien, bien. la importancia sobre todo quizás era si era vencida o anticipada. Ya, perfecto, muy bien, Matías. En estricto rigor vimos flujos periódicos. Esa era la gran unidad de la clase pasada. Flujos periódicos. Dentro de los flujos periódicos, nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay algunas herramientas algebraicas para poder facilitarnos el cálculo de las matemáticas financieras. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Porque el que sabe aplicar esas herramientas para nosotros es algo sumamente decidor de si sabe o no sabe la materia. Por eso es tan importante. Porque ahí nosotros podemos decir, mira, esta persona entiende que esta fórmula pasa esto, pero con tales restricciones la va a poder transformar en una prueba, va a poder hacerlo una parte con una fórmula, otra parte con otra fórmula, etcétera, etcétera. Dentro de, tal como decía su compañero, dentro de los flujos periódicos nosotros vimos principalmente dos tipos de fórmulas, las anualidades y las perpetuidades. Y por ejemplo, las anualidades, ¿qué aprendimos a ver? ¿Qué vimos dentro de las anualidades? ¿Sí? ¿No quiso ser de acá? Sí, ya pues, dígame. ¿Qué vimos de las anualidades? Primero vimos que podía ser valor presente o valor futuro. Además vimos que podía ser con crecimiento o sin crecimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Anticipada y vencida, muy bien. Eso es lo que ustedes tienen, un pequeño resumen para que ustedes lo sepan. Eso es más o menos lo que tienen que saber a nivel de fórmula muy general. Por eso le pedí a Isidora que el lunes le haga un pequeño resumen muy general para que de a poquito se estén empapando de esto. Y el objetivo dentro de la clase, el objetivo mío, es que eso lo puedan entender a cabalidad. ¿Ya? Eso es lo importante.
sigamos avanzando. Luego nosotros vimos las perpetuidades. En las perpetuidades es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque las fórmulas estas que eran un poco extrañas se van a simplificar bastante. ¿Qué es lo que pasaba con las perpetuidades? ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron de las perpetuidades? ¿Qué cosa? Ya, primero que el periodo es infinito, tiende a infinito, eso hace que una parte completa de la fórmula de la anualidad se tienda a cero, por lo tanto 1 y queda la primera parte. Bien. ¿Las perpetuidades podían tener valor presente y valor futuro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Valor presente sí, pero valor futuro no. ¿Por qué? Porque es una perpetuidad, el n es infinito, no podemos saber hasta dónde llevarlo a futuro. Por eso es tan importante. ¿Qué cosa? No, es que ya, es muy buen punto. Nosotros utilizamos las perpetuidades a modo de concepto genérico. Nosotros es muy bien como usted no hay nada perpetuo totalmente, pero les damos esa herramienta para que en el caso que ustedes en la vida real, créanme que se utiliza mucho cuando es muy largo plazo en el fondo. Cuando uno no sabe el periodo, o por ejemplo le dicen en más o menos 20 años, uno no puede tener un N, pero si tiene pagos mensuales o diarios, tener 50.000 pagos es irrelevante. Por lo tanto, es mucho más difícil utilizar una perpetuidad. Es netamente por un tema conceptual. ¿Ya? ¿Qué más? Nosotros vimos que podía existir valor presente de una perpetuidad. No, dígame. Sí, pues, sí. Pero ¿qué va a pasar? De que se puede, pero ¿qué va a pasar en el número? ¿Ya? Ya, conceptualmente podría pasar eso, pero hay que ir un paso un poquito más genérico. ¿Qué va a pasar cuando son n periodos? Yo estoy trayendo uno más hacia atrás. ¿Y cuánto me genera a mí el último periodo? Prácticamente cero. Por lo tanto, es irrelevante si es anticipado o vencida. Esa pregunta una vez, Vicky, esa era una pregunta que una vez la tiramos conceptual y fue extraordinaria. Fue extraordinaria. Fue extraordinaria. ¿Por qué? Porque en estricto rigor puede ser, sí, puede ser anticipada o vencida, pero el valor presente va a ser exactamente el mismo, porque se utiliza el mismo principio que se indefine el hecho que tenga n periodos hacia adelante. No nos afecta, porque igual son n periodos. Ya, sigamos avanzando. Pero ¿qué es lo que sí podía tener las perpetuidades? Se agregaba una letra ahí en el denominador. ¿Qué? Pero ponga su micrófono, man. Exacto, la tasa de crecimiento. ¿Y qué nos afectaba la tasa de crecimiento? Hace la tasa de crecimiento puntualmente, que es algo nuevo, o me imagino que es bastante nuevo para ustedes porque no lo vimos nada en contabilidad financiera. El crecimiento lo único que nos dice es que los pagos ya no son iguales. Eso es lo que a nosotros nos dice el crecimiento. El pago de hoy es distinto a un periodo más, es distinto a un periodo más, entonces ahí uno puede decir, pero es que profesor, ahí se está rompiendo uno de los 3 principios de la anualidad. Sí, se está rompiendo, pero lo podemos simplificar diciendo, mira, si nosotros asumimos que el crecimiento entre cada periodo es constante, podemos eliminar ese supuesto que estaba errado, volvemos a nuestra fórmula original y colocando la G se simplifica y podemos volver a utilizarlo. Y eso en la práctica, es muy bueno, porque créanme que en la práctica, en la vida real, yo creo que la anualidad con crecimiento y por tramo es como lo más básico que van a hacer en la vida, y de ahí hacia arriba, ¿ya? Si es que se quieren dedicar a las finanzas de verdad. Porque de todas maneras eso lo va a hacer un sistema, pero ustedes tienen que tener la capacidad de interpretar lo que está haciendo el sistema. ¿Quedaron claritos? Más o menos saben en dónde estamos. ¿Sí? Ya. Ahora lo que nosotros tenemos que seguir, y volvemos, ahora vamos a nuestro PPT. Yo les dejé ahí esa pregunta. ¿Y la inflación? Primero, ¿qué les dije de la inflación en la clase pasada? Así sutilmente. Al final, así como los últimos 10 minutos, o menos, 5 minutos. ¿Qué les comenté de la inflación? Ya, pues estimados, tienen que estudiar clase a clase, la cantidad de materia que vamos a ver acá es tremenda, y es importante para su formación. ¿Qué?
¿Qué es lo que pasaba con la inflación? De partida, ya vamos a un contexto genérico, que a veces les interesa o los atrae un poquito más. En Chile nosotros tenemos dos monedas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos monedas? Ya, perfecto, UF y el peso. Ahora yo le empiezo a preguntar, ¿esas dos monedas tienen alguna relación entre sí? ¿Sí o no, pues? Sí, ya. ¿Y qué relación tiene una con otra? Ya, pero más genérico, pero un poquito más conceptual nomás. Está bien la mecánica, pero más conceptual. Ya, exactamente. La UF equivale a pesos más algo. Ese algo es la inflación de nuestro país. Eso es lo que ustedes tienen que saber, solo para que lo interpreten. Por lo tanto, es una moneda en la cual va a estar fija el peso y va a tener una parte variable. Por eso la UF puede subir, generalmente sube, pero eventualmente podríamos tener en algunos meses puntuales un IPC negativo. ¿Por qué les digo el IPC? ¿Qué es lo que es el IPC? Es una cuestión muy genérica. Eso lo tienen que haber, por lo menos se lo tienen que haber comentado en macroeconomía. Ya, sí, estas son las siglas, el índice de precio del consumidor. ¿Pero qué significa? Si yo ya les he dicho que los nombres aquí no... ¿Qué cosa, qué cosa? Ya, exacto, pero de nuevo, no se vaya a lo micro, concepto general. Concepto general es cuánto variaron los precios de un periodo a otro. ¿Y cómo se calcula en Chile? Y ahora sí, lo que usted me decía, ¿cómo se calcula esa variación? No, pero si estaba diciéndolo bien, pues pero estaba diciéndolo bien, con la canasta familiar, así es como se mide. Por eso lo orienté para lo que usted me estaba diciendo. En estricto rigor, el IPC en Chile lo que mide o lo que trata de medir lo más fielmente posible es cuánto subieron los precios como estándar, los, comillas, commodities de una familia. Eso es lo que mide el IPC. Por lo tanto, cuando uno ve que el IPC sube mucho, en otras palabras estamos diciendo, oye, la inflación, ojo, alerta, está subiendo mucho. Ustedes ya vieron, y no es tema nuestro, todos los daños que puede generar la inflación en una economía completa. Y eso es responsabilidad de mis colegas de economía. Me imagino que lo podrán explicar mucho mejor y con mayor cabalidad, pero para poder llegar a eso y poder medirlo, existen algunos instrumentos. También les comenté que en Chile, en una época un poquito más complicada, turbulenta políticamente, la inflación era extraordinariamente alta. Por eso acá en Chile, de verdad se los digo, por eso acá en Chile terminamos tan golpeados como país que hay instrumentos para medir la inflación demasiado bien hechos, por lo menos en relación a la región, al continente, a Latinoamérica. Por lo menos en comparación a nuestros pares, estamos muy desarrollados en eso. Tenemos una segunda moneda, que es una cuestión que prácticamente ningún país en el mundo tiene. Tenemos un IPC muy fidedigno. Yo antiguamente, o sea, no antiguamente, pero hace un par de años, cuando enseñaba finanzas, siempre les ponía ahí el gráfico de cómo iba la inflación, con mucho respeto, de Venezuela. Como en esta época del año iba como entre 3,5% de inflación. Para que se hagan la idea. Ahora, desde el 2019, principio de 2020, ya no hay datos nomás. Ya la cuestión ni siquiera da para tener datos. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros en comparación a eso. Lo digo, perdón, sin querer herir a nadie, solo que a nivel macroeconómico tenemos indicadores bastante firmes y seguros, o por lo menos nadie duda tanto de que eso sea verdad o no. Eso es el IPC. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se hace el cálculo así? Exacto, muy bien. La variación de lo que nosotros llamamos como canasta familiar. ¿Y qué es lo que es la canasta familiar? Los productos básicos que toda persona más o menos consume. Entonces, si una persona promedio, ustedes se imaginarán que la mayoría de nosotros no estamos en el promedio, pero lo que una persona promedio en Chile consume, se hace un listadito de, no sé, tanto líquido, pan, carbohidratos, tanto alcohol, etcétera, etcétera, y eso se compra, se hace un registro promedio de cuánto cuesta en el mercado y se mide todos los meses. Y si esos precios suben, la variación es el IPC. Si sube o baja. Entonces, ¿puede pasar que algunos meses puntuales baje? Sí.
Puede pasar, es muy raro, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque por temas muy estacionales puede ser. Por ejemplo, que algunos productos pesen un poquito más en la canasta y que por un tema estacional bajaron de precio y hacen que la canasta baje. Pero casi por datos atípicos en el fondo. Es muy difícil que baje estructuralmente. Entonces va subiendo un poquito, va subiendo y se hace un cálculo anual. ¿Cuánto habíamos dicho anteriormente en nuestra noticia de inicio de esta diapositiva? ¿Cuánto era más o menos la inflación en Chile anual? Exacto. Las bandas que maneja el Banco Central como objetivo son 2 y 4. Y siempre anda entre el 3 y 4. Yo creo que este año, por ser un año atípico, evidentemente, por la pandemia, por distintas cosas, la inflación se va a disparar un poquito más allá que eso, yo creo. Ahora, el mercado ha aguantado bastante mejor de lo que yo pensaba, pero puede que llegue al 4, sobrepase un poquito más abajo, andará por ahí, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Entendieron a grandes rasgos lo que queremos analizar acá? Luego, esa inflación, espérenme, los que están en Zoom, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Van siguiendo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Gracias, Eduardo. Ya. Luego, esto de la inflación, nosotros, o toda la gente más financiera, trató de hacer algunos cálculos en donde nosotros podamos incorporar esa tasa de descuento y poder quitarle o limpiar la parte que se generó por inflación. La persona que mejor lo pudo hacer, o por lo menos es más estándar en que todos seguimos, ¿cómo se llamaba? ¿Se los dije así sutilmente? ¿Alguien tiene una diapositiva siguiente a esa? Exacto. El señor Fischer, que de hecho lo van a ver también en Finanzas 2, porque él hizo hartas contribuciones a las finanzas en general. Él hizo una fórmula muy sencillita, que en realidad es como casi que uno dice evidente, pero hasta hace 40 años cuando estaba él no era evidente, la inflación no siempre era tema, o por lo menos no se trataba de estudiar cómo separar esto de que la tasa real, la tasa nominal o la tasa con inflación, la tasa sin inflación, poder separarla, para que uno pueda hacer el estudio de todo lo que hemos visto hasta atrás, pero con inflación incorporada o sin inflación incorporada. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Por eso esa noticia, yo siempre trato de tirarle al sí alguna noticia, es un poquito antigua, pero yo creo que sigue siendo más o menos representativa, en donde, bueno, casi todas las noticias las saco de Pulso o el Diario Financiero, donde dice, sube la preocupación global por la inflación y pone tensión en los mercados. Si yo les digo ese enunciado, después de lo que les acabo de comentar, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué puede haber problemas? ¿Qué significa esa cuestión? Ya pues, ya dígame. Ponga su micrófono y dígame. Ya, pues si yo quiero que aprenda, que se concentre. No, ¿ya? ¿Qué significa? Pues sube la preocupación global por la inflación y pone tensión en los mercados. Una parte financiera y una parte macroeconómica. La parte financiera, que es la que me interesa a mí, es que ahí les está diciendo, sube, ¿por qué? Porque la inflación está sobrepasando los límites de nuestro techo mensual. Hay algunos meses que la inflación es un poquito mayor, si se imaginan, es un 0,2, 0,3 mensual. Si de repente es 1 en un puro mes, ya es muchísimo. ¿Ya? Y se los dejo como dato. Y lo que nos dice la segunda parte, pone tensión en los mercados, ¿por qué? Y eso ya se lo dejo a mis colegas económicos, les podrán explicar de muy buena manera todo lo que destruye valor el que existe inflación en algún mercado. Ya, sigamos. ¿Puede ser la siguiente? Ahí nosotros vemos que sí, es verdad, sube constantemente, pero yo no quiero que vean cuánto subió en total. Lo que yo quiero que vean es la pendiente que tiene, que es muy constante. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es decir, la inflación crece constantemente, siempre crece, pero constantemente, constante. No se dispara, no hay periodos, de hecho, son años, son del 2000, no alcancé en el 2014, parece que era el gráfico, bueno.
era de hace varios años y crece constantemente. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Es decir, en Chile más o menos está controlada la inflación. Por eso no afecta tanto la inflación. Pero así todo, esto no sé si se lo alcancé a decir en esta sección, en Chile los créditos de mediano a largo plazo, por ley, son en UF. ¿Por qué? Eso podría ser una pregunta así como un control. Explique, ¿a quién le afecta eso? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿O estoy tan... Ya, pero ¿y a quién ayuda? ¿A quién molesta? ¿Al banco? ¿A la persona? ¿Quién te da el riesgo? Ya, exacto. En estricto rigor, el riesgo... ¿Ves? ¿Ves? Oh, sí. Oh, ya. Ya, pero concéntrese. Véalo como una oportunidad para concentrarse. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si ustedes tienen un crédito en pesos a 20 años? Y la inflación esperada es muy alta. ¿Quién, comillas, pierde con esa transacción? Mientras más alta sea la inflación, ¿quién está asumiendo ese costo? En la institución financiera que hizo el préstamo. ¿Me entienden eso o no? ¿Entienden que en estricto rigor uno paga en una moneda y esa moneda cada vez vale menos por el efecto inflación? Por lo tanto, es equivalente a que si la inflación fuese cero, la cuota cada vez es más chiquitita. Ese es el efecto. Eso es lo que ustedes tienen que entender con esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para que no pase eso, ¿qué fue lo que dijeron en Chile? ¿Sabes qué? Todos los créditos de mediano a largo plazo, que eso está normado, tienen que tener algún tipo de ajuste por inflación. Y para eso, ¿qué es lo más sencillo? Utilizar la UF. Entonces, todo crédito, incluso los créditos generalmente hipotecarios, son de largo plazo, en donde ya se ha llegado a un extremo que el precio al cual te lo venden ya se está transando en UF. Ya ni siquiera es como una cosa de decir, ya mira, cuesta X millones de pesos y al tomar el crédito lo transformo en UF. Ya ni siquiera pasa eso. Ya el precio de venta ya hasta te lo dan en UF. ¿Por qué? Porque de partida el crédito que te tienen que dar la institución financiera está obligada a que sea en UF o al menos en algún instrumento que se reajuste por la UF. Que puede ser una tasa flotante, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Usted algo quería decir? ¿Mm? ¿Mm? Ya, es que eso, totalmente. Cuando los créditos son en pesos, el banco, la institución, incorpora el cobro de la inflación. Por lo tanto, si una institución financiera presta dinero al 8% anual en pesos y la inflación es un 4%, ¿cuál sería la tasa de intereses que estuviese en UF? Aprox. Los otros 4%. Si nosotros tenemos, eso lo estoy diciendo muy robusto, vamos a hacerlo con cálculo numérico exacto, pero aproximadamente sería así. Si una persona pide un crédito en pesos, y se lo dan al 10, para que sea un número un poquito más grande, el 10% anual, y la inflación anual es 4%, 3%, si uno pide el mismo crédito en UF, el banco va a cobrar más o menos 7%, pero la cuota te la va a dejar en UF. No sé si me entienden ese ejemplo. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Eso es aproximado, es para que se hagan la idea de que la tasa que uno la tiene en pesos siempre va a tener implícitamente incorporado el cobro del UF o de la inflación. La inflación es más preciso. Dígame. ¿Sí? Ya. Sigamos avanzando. No sé si alguien del Zoom tiene dudas. ¿Profe? ¿No? Sí, dígame, Eduardo. Creo que no se escuchan los micrófonos. Sí, yo creo que usted se debería sentar acá. Yo creo que este puesto está, pero... No, pero siéntese en uno con micrófono. Si no son tantos, si fueran como las otras veces, bueno, en la sección 2 son 40 alumnos, entonces ahí uno entiende. Pero siéntese en uno con micrófono. Pero, mire, está pero de cajón.
Bueno, ya para la próxima clase. Ya para la próxima clase. Y ahora sí, sigamos avanzando. Acá vamos a ver nosotros, ustedes tienen que entender algo que se llama paridad de Fischer. Este caballero hizo una contribución sumamente básica e interesante, porque hasta el momento que él logró poner este teorema, nunca se había estudiado de forma concreta los efectos de cómo comunicar las dos cosas. Una tasa que incluye la inflación y una tasa que no la incluye. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analicen, hasta ahora yo siempre decía una tasa de tanto, pero hasta ahora nunca estábamos incorporando a decir, oiga, profesor, me podrían decir, ¿y qué pasa con la inflación? ¿Qué análisis podemos hacer? Si yo les digo, comparen un crédito o algo, que de hecho vamos a tratar, así como súper ilusamente, traje un ejercicio súper largo, pero creo que tal vez ni siquiera lo vamos a empezar. Si yo les digo, tienen un crédito a 5 años y otro a 20 años, con toda la información, ustedes deberían decirme, profesor, ¿qué pasa con la inflación? ¿Cuánto vamos a asumir que es la inflación? Eso es clave. Ya. Sigamos con nuestra PPT, tasa de interés nominal y tasa de interés real. Ahora al tiro tienen que saber y anotar esta definición. La tasa de interés nominal siempre va a ser un poquito mayor que la real. ¿Por qué? Porque la nominal incluye el costo de pasar el tiempo más la inflación. Por eso el ejemplo que yo les decía, si el banco les cobra 10% en pesos, ¿cuánto les cobraría UF aparte? 7. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, si fuese en pesos, por ejemplo, 10, si fuese en UF sería 7. Pero ¿qué es lo que pasa? Este 7 tenemos que sumarle la inflación para tener la comparación nominal. ¿Qué ejemplo? No sé si se lo alcancé a decir acá la semana pasada, o el martes en realidad. ¿Qué créditos se están dando ahora? Bueno, no es que se estén dando, sino que ¿cuánto es la tasa que está otorgando los créditos estos más bajos por el tema de la pandemia, de ayuda a las personas o pymes o empresas que necesitan? ¿Cuánto? Pero tiene micrófono, pues. Ya, pero no lo escucho sin micrófono. ¿Ya? ¿Sí? Los créditos FOGAPE. ¿Ya? ¿Y de cuánto era la tasa? De 0. 0. Pero yo voy a tratar de pensar de buena fe que no lo dicen medio camuflado, pero en estricto rigor no era 0% nominal evidentemente, era 0% real. A esos créditos se les va a cobrar un interés. Pero ¿qué es lo que dijo el ministro de Hacienda de ese momento? Que si no me equivoco era Ignacio, el ex decano de la facultad de al lado. Si no me equivoco estaba él cuando se hizo ese anuncio, en donde ¿qué es lo que comentó? De que va a ser 0% real, pero va a tener interés. Y ese interés al menos va a ser la inflación. Si uno pide 10 hoy, y esos 10 en un periodo más son 11, uno no va a devolver 10, va a devolver 11. Pero no porque se estén quedando la institución que te prestó dinero, se esté quedando con ganancias, simplemente está igualando por el efecto inflación. No sé si me deciden con eso. ¿Sí? 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 No participa hoy día. Pero por lo menos está adelante, por lo menos no se distrae. Ya, ¿quedaron claritos? Ya, sigamos. Existe una relación entre el costo de oportunidad en términos nominales y en términos reales, lo que hace en vivo, dado que el flujo en términos nominales tiene que cubrir el valor del dinero en el tiempo, además del costo de oportunidad por pérdida por la paridad de compra, en este caso inflación. Irving Fischer, este señor Fischer, yo creo que con ese nombre, pero bueno, siempre es la paridad de Fischer, determinó que dicha relación algebraicamente es esa. Eso es lo importante. Nosotros podamos aterrizar en la práctica así, con números puros, decir, a ver cabros, vamos con calma. Una cosa es entender la parte conceptual, que para mí es lo más importante, pero otra es que ustedes igual tengan la capacidad de llevarlo a números reales. De que cuando yo les digo, miren, con una anualidad, este número, si se hace con tal forma, el número tiene que dar mayor a este otro, sí, pero a mí no solo me interesa que lo entiendan, o sea, es muy importante que lo entiendan, sino que además tienen que tener la capacidad de calcularlo numéricamente. Por eso es importante anotar, porque uno anotando se da cuenta. Ojo,
Ojo. No, ya, se lo digo así de verdad, creo que podría sumar mucho a notar. Ya, sigamos avanzando. Esta fórmula ya la tienen clarita, no va a haber ningún problema. En los ejercicios, como se pregunta, les decimos una tasa real tanto, una tasa nominal tanto, pueden ser ejercicios en UF, pueden ser ejercicios que varían por un porcentaje del IPC, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, por favor. Acá. Lo último que nos queda para entender es lo siguiente. Esto es algo que yo creo que es más o menos sabido, pero tengo que explicárselo. Miren, cuando nosotros hacíamos anualidades, la cuota sin crecimiento, obviamente, para partir sin crecimiento, la cuota era la misma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Y esa cuota que es exactamente igual siempre, implícitamente una parte paga deuda y una parte paga intereses. ¿Me entienden cuando les digo eso, no? Si nosotros pedimos un crédito de 100 y vamos a tener 120 cuotas de 1, ¿qué significa? Vamos a estar pagando un poquito más. Pero no es que algunas cuotas completas sean de interés y otras cuotas completas sean para devolver el capital, sino que todas las cuotas tienen una partecita de interés y una parte de amortización de capital. ¿Me entienden eso? Porque eso debería estar más o menos sabido, ¿o no? ¿Sí? 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 ¿Los que están en Zoom? Uy, ¿por qué no me pescan los que están en Zoom? Todo claro, profe. ¿Sí? Ya, muchas gracias, Gabriel. Ya, les voy a hacer un pequeño recuadro para que ustedes lo tengan claro. No sé si se puede ver aquí el captivo, por favor. Ahí sí. Primero nosotros dijimos, veamos el contexto. 1. Anualidades. Anualidad. 2. ¿Qué es lo que nos decía la anualidad? De que la cuota era la misma. Listo. Por lo tanto, por defecto, implícitamente, cada cuota, entre comillas, rebaja una parte de deuda y paga una parte de intereses. ¿Alguien no me entiende ese concepto que le estoy diciendo? Todos me lo entienden. ¿Sí? ¿Sí? No se distraigan. Al final lo buscamos. Por lo tanto, tiene una parte interés y una parte capital. Le voy a decir capital, pero para que sea más evidente aún, paga deuda. Listo. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Y vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, en realidad fui como súper iluso tratando de dar un ejercicio, pero ¿qué es lo que a mí me interesa? De que yo les pueda decir a ustedes este nivel de detalle. Tiene 1500 cuotas. ¿Cuánto interés tiene? ¿Cómo separo la cuota 129? ¿Cómo lo hago? ¿Hago la tabla de amortización hasta 1500 cuotas? ¿O no? ¿Sí o no, pues? Ahora es donde vamos a empezar a aplicar y voy a ver quiénes están más o menos madurando la materia. Para eso, uno tiene que primero entender la tabla de amortización, que fue lo que después todavía no, después vimos en PDF. Entonces, punto 3, la utilidad o el uso. ¿Para qué pasa esto? Para saber cada cuota cuánto tiene de interés y cuánto tiene de capital. Porque, aunque ustedes no lo crean, somos muy desgraciados, bueno, a lo mejor sí lo creen, pero somos muy desgraciados en algunas cosas y les vamos a decir, oye, calcúlame cuánto de capital pagó la cuota 358. Y hazme el ejercicio, cáchate la cuestión. Y ahora dime, si en ese momento prepagara el saldo de deuda y tomara un nuevo crédito, ¿en cuánto le queda la nueva cuota? Eso es algo así como livianito, para que se hagan la idea. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que ir de a poquito a ir interiorizándose. ¿Para qué me sirve entonces? Para saber
el monto de interés y capital de cada cuota. Entonces, lo primero que tenemos que repasar, porque esto estaba parte de los objetivos de aprendizaje de contabilidad financiera, repasar es cómo se confecciona una tabla de amortización. Primero, ojo, si yo les digo conceptualmente una anualidad de 10 años con cierto monto inicial, cuotas exactamente iguales, a cierta tasa, yo voy a, entre comillas, pagar el crédito desde la cuota 1 hasta la cuota final, y con la cuota final, el capital final al último va a ser 0, porque va a haber amortizado el 100%. ¿Estamos claritos? ¿Cómo se hacía esta tabla? Ya pues, ¿cómo se hacía? Dígame. Ya, asumamos que es 1000. Sí, súper. Exacto, por el capital que queda hasta ese momento. Eso es lo que yo creo que más les cuesta entender. El interés es porcentaje de la tasa por capital inicial. Ah, aquí me faltó inicial. Ah, sí, me faltó cuota. Ahí sí. No, si aquí no puedo, tranquilo. Y cuota. Ya, pero no se ponga. Ya. Este monto que está acá significa la cantidad de interés que va a pagar esta cuota. Entonces, al tiro, pregunta conceptual, al tiro. El capital inicial de la primera cuota es el que tiene mayor capital por pagar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, ya. Y el interés de cada cuota se calcula de acuerdo al capital inicial. Si este capital inicial, el mayor de todos, va a estar en la cuota 1, ¿cuál es la cuota que va a pagar más interés? La cuota 1, porque es simplemente una multiplicación. Esto va a ser el porcentaje de tasa, que para todos es el mismo, multiplicado por el capital inicial. Y el capital inicial de la cuota 1 es el más grande y va a ir cada vez achicándose. Por lo tanto, mira qué interesante. Luego, la cuota va a ser la misma siempre. Asumamos que, no sé, 300, ya, 300, pocas, no, muy grande. Ya, 30. Si la cuota fuese 30, por dar un ejemplo, ¿cuánto es la amortización? Exacto, ¿quién lo dijo? Usted, no usted, ya. Exactamente. Por lo tanto, la amortización es cuota menos interés. Ya, pues concéntrate, ve si tiran ahí una buena ya, tiran allá, pero ya, sí, no se preocupen, ya. Entonces, pero de nuevo les digo, la mecánica de esto puede ser bastante evidente. Lo que yo quiero es que vayan entendiendo la lógica de cada uno. Por ejemplo, que ustedes tengan en su cabecita y sepan exactamente de que las cuotas van a pagar una parte de interés y una parte de amortización para rebajar la deuda, ¿no es cierto? Ese mix va a ir cambiando en cada cuota. Va a ir cambiando. ¿Por qué? Por esto. Porque si el interés de cada cuota se calcula
multiplicando la tasa, que es algo fijo, por el capital inicial. Hasta ese momento, el capital inicial va a variar en cada cuota. Porque, ¿cuánto vamos a tener de capital inicial en la cuota siguiente? Necesariamente un poquito menos, porque con la anterior amortizamos algo. Y cada cuota va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Por lo tanto, ¿qué cuota es la que paga más amortización de deuda? ¿Cuál, pues? No, pues, de deuda, no de interés. De deuda, la última. ¿Por qué? Porque ¿cómo calculo la amortización? Es la cuota, que es siempre igual, menos el interés. Y si la última va a pagar un interés, dígame, pero ponga su micrófono. Exactamente, muy bien, muy bien. Va a pagar un interés del monto que falta por amortizar más chiquitito. Esto que está acá, el capital inicial de cada cuota, cada vez se va a ir achicando. ¿Por qué se va achicando? Porque el de la primera cuota es el monto de la deuda total. ¿Sí o no? Sí. En la siguiente cuota, la primera cuota puede que amortice muy poquito, pero algo va a amortizar, aunque sea muy poquito. Algo va a amortizar. Y si algo lo amortiza, ¿cuánto sería el capital final? El inicial menos la amortización. Eso es. Esto es igual capital inicial menos amortización. Amortización. Ya. Ese nos va a significar que la cantidad de deuda que queda es un poquito menos que lo que había al inicio. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos que se puede. ¿Cuánto es el capital inicial de la siguiente cuota? El capital final de la anterior. Eso es todo. Y con eso ustedes van a poder ir calculando uno a uno. Espero que les haya quedado claro. Estamos repasando. Solo repasando. Ya, sigamos. ¿Qué cosas son interesantes que sepan? Uno, que entiendan la lógica de qué cuota paga más interés, más amortización, menos amortización. Eso es un hecho conceptual que deben saber. Jueguen con el Excel. Yo les voy a subir, siempre que nosotros resolvamos ejercicio acá, una parte va a ser en pizarra. Yo en realidad siempre prefiero pizarra, pero una parte tiene que ser en Excel. Ese Excel yo siempre se los voy a subir. Jueguen con ese Excel. Avancen. Pongan que hagan el cálculo de la anualidad con 20.000 periodos. A ver cuánto les sale la cuota. Háganlo, si no pierden nada. Y después hacen la tabla de amortización, toman la línea y la llevan hasta 20.000. A ver si les da cero. Háganlo, de verdad se los digo. Yo en clase voy a tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios. Le voy a pedir a Isidora que haga toda la semana ayudantía. Pero ustedes lo pueden seguir haciendo. Yo les voy a subir ejercicios extra. Prueben, traten. Y se van a dar cuenta de cosas interesantes. Lo último que quiero que sepan. Cáchense esta. Cáchense. ¿Cómo puedo calcular cuánto interés pagué en la cuota 4 sin hacer ningún cálculo? Ahí van a quedar mejor, porque esto requiere un poquito de maduración de la materia. Yo les digo que este va a ser el primer fin de semana que van a tener que estudiar en serio finanzas. ¿Cuánto? Dígame. ¿Ah? Sí, perdón, sin hacer la tabla de amortización hacia arriba, perdón, a eso me refiero. Miren lo que les voy a decir. No, pues si no es valor futuro, no. Calma, les voy a explicar. No, pero díganme si no, es apasionante y todo calza. Miren, ¿cuánto era el capital inicial? ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan que en la anualidad ese era el valor presente de todas las cuotas? ¿Sí o no? ¿Y de cuántas cuotas? N. Y si yo les digo, miren lo interesante, el valor presente de las cuotas que quedan, ¿qué me debería dar? ¿Qué? Ya, pero no se enrede por eso. ¿Eso qué le debería dar?
Si yo traigo valor presente con la misma fórmula de anualidad, la cuota es la misma, la tasa es la misma, pero el N es del 4 al N. ¿Qué dato me va a dar a mí? Exactamente, el valor presente de las cuotas que quedan. Y ese valor equivale al capital inicial de ese periodo. Por lo tanto, yo puedo meterme a la tabla de amortización en cualquier parte. Puedo llegar, si tiene 10.000 cuotas y quiero saber el monto del capital en la cuota 3.800, ¿cómo lo puedo saber? Valor presente de las cuotas que quedan. ¿Y qué me va a dar? El capital inicial a esa cuota. Y si yo tengo el capital a esa cuota y tengo la tasa, puedo calcular el interés, puedo calcular la amortización, etcétera, etcétera. Está extraordinario. Díganme si... Ya, bueno, ¿para qué vamos a seguir con eso? Ya, ¿quedaron claritos? Esa es una de las utilidades. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Qué cosa? Sí, por supuesto. Ya, vamos por partes, porque esto ya fue un poquito más rápido. Ya, sigamos. Pongan atención. ¿Ves? Sí. Empiezan a entender un poquito más rápido y al tiro, voy a conversar, a tirar tallas. Ya. Lo que yo les digo es lo siguiente. El capital inicial en cualquier periodo equivale al valor presente de las cuotas restantes. Esa es una de las características de la anualidad, ni siquiera de la tabla de amortización. Porque si yo les digo, ¿cuánto sería el valor presente de todas las cuotas? ¿Cuánto es? El capital inicial de la primera, los 1.000. Ese mismo principio lo podemos utilizar para cualquier momento del capital inicial de cualquier cuota. No sé si ahí se entendió un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted, estimado? ¿No? ¿Usted? ¿Sí? ¿Me entiende? No lo noto convencido. Me tiene que preguntar. ¿Sí? ¿Seguro? Ya, cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Ahí es cuando existe el mayor aprendizaje. Sí, dígame. Equivale al valor presente de las cuotas que quedan. Si yo le digo, por ejemplo, quiero saber el capital inicial de la cuota 1.500 y eran 2.000 en total, usted pone valor presente de las 500. Y ese dato que le va a dar es el capital inicial de la cuota 1.500. Y con eso podemos hacer el cálculo en cualquier parte. En cualquier parte. En la cuota 1.000, 10.000 o 5 o 6, si en el fondo... No sé. Ustedes se van a dar cuenta al tiro, así en minuto de confianza, se van a dar cuenta al tiro si en la prueba están cachando o no están cachando. Porque si ven que llevan toda la hora y han hecho 2 de 6 ejercicios, es porque no le agarraron la mano por donde iba. Así, al tiro, les digo. Porque significa que no están aplicando lo que nosotros queremos que apliquen. Y se están yendo por el camino largo, que en el fondo significa que no están entendiendo cómo utilizar todas las fórmulas. ¿Ya? ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿se está entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Aquí no me pescan. ¿Sí? ¿No? ¿O los perdí? ¿Sí, Matías? No, yo iba a decir que todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, cualquier cosa me avisan. Ya. Sí, volvamos a nuestra PPT. Ahí sí. Ya, nosotros tenemos nuestro cuadro de amortización. Ahora pueden, si quieren, dejar de anotar, porque es lo mismo que ya les expliqué, pero ahí está anotadito. En un cuadro de amortización está compuesto por los siguientes elementos: saldo inicial, que es lo que acabamos de ver, el capital inicial, corresponde al monto deudado al comienzo del periodo. Intereses es el monto que se devengan en el periodo por la tasa de interés, corresponde a la parte de la cuota que es un gasto financiero. Bien. Se calcula multiplicando el saldo inicial por la tasa de interés, lo que les acabo de explicar. Después la cuota, monto a pagar o recibir en cada periodo, una parte corresponde a los intereses y otra a la amortización. También. ¿Estamos claros? Ya, sigamos. La amortización corresponde al monto en que disminuye el capital adeudado en cada cuota. En este caso,
La amortización, ¿cómo era? Lo que disminuye dentro de la cuota, lo que va a servir para aportar al capital. Y el saldo final es el capital adeudado al final de cada periodo, ya, etcétera, etcétera. A medida que se avanzan en las cuotas, el valor del interés tiene que disminuir y el de la amortización aumentar. Es por lo que les decía. El interés se paga de acuerdo a la deuda que se tiene hasta ese momento. Por lo tanto, si nosotros al inicio, siempre al inicio de cualquier anualidad, el saldo por pagar siempre va a ser el más alto al inicio, en la primera cuota, siempre, siempre, siempre. Porque mientras pasa el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir pagando, abonando a poquito. Aunque se abone muy poquito, pero se va a ir abonando. Porque al finalmente, tratado de amortización. ¿Yo claro hasta ahí? ¿Sí? Profe, Profe, se escucha muy raro. Espérenme. Va a aprender. Lo más importante es que aprenda, más allá de que... Pero va siguiendo. Porque hay mucho... A mí me pasa lo mismo, yo participaba muy poco en clase, pero era porque estaba concentradito, escuchando, tomando notas, eso pasa. ¿Sí? Ya. Bueno, no sé si... Igual, si no me equivoco, es la última diapositiva. No sé si podemos... ¿Sí? Esperemos un segundito. ¿Sí? Sí, no se preocupe. No. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Mira. ¿En serio? ¿Y por último yo voy a utilizar otro micrófono? Sí, va a ser cortito. Y apago este otro. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? ¿O pasa lo mismo? ¿Sí? Ah, eso rojo, ¿verdad? Sí, ya no se preocupe. Ya, bueno. Para los que están en el fondo, para que no pierdan su tiempo y nos quedan unos minutitos. Ah, bueno, es que no se está proyectando. Ya. Ya, bueno, solo para terminar, en el fondo, para liberarlos, ya que, pucha, lamentablemente tuvimos esos problemas técnicos, en las últimas dos diapositivas, lo único que nos aparece, bueno, está en pausa, no sé, no entiendo esto, pero en las últimas dos diapositivas aparece un pequeño ejercicio muy básico de unos 6 periodos, en donde está calculado por anualidad las cuotas, sí, que se está viendo en las piezas, pero no se ve, es que está, no sé, bueno. Entonces, es un pequeño ejercicio en donde está calculado con una tasa de interés, periodo, está calculada la cuota, y la última diapositiva aparece con la tabla calculada. Y ahí se ve, por eso les quería mostrar esto, pero bueno, se ve que bueno, primero ustedes van a ir viendo que la amortización va creciendo periodo a periodo. No sé si pueden ver hacia los lados. Va creciendo periodo a periodo. El interés va bajando periodo a periodo. De hecho, en los últimos dos periodos el interés es muy bajito. Y el capital al final es cero. ¿Por qué pasa eso? Y algo que les quería decir.
Si alguno de ustedes pide un crédito a largo plazo, la amortización que existe es muy bajita al principio. Entonces las primeras cuotas son casi puro interés. Sí, dígame. Es que eso último que dijo se cortó. Sí, es que no se escucha nada. estamos aquí con mi colega técnico. Pucha, yo creo la verdad. ¿Sí se escucha bien? ¿Ahí sí se escucha? Ahora No, sí, sí, ahí sí, se sí, escucha la última mejor. parte sí, profe. Pero, esperen, Pero un se segundo. corta. ¿No pausarlo? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Nosotros estamos viendo muy rapidito, solo repitiendo antes de que termine la hora. En esa diapositiva podemos ver un ejemplo con 6 cuotas mensuales en donde está hecho el cálculo por anualidad. Primero se cambia la tasa, algo muy sencillo, se transforma, luego nosotros logramos encontrar el monto de la cuota. Y esta cuota que aparece ahí hace que, de acuerdo a nuestra tabla de amortización, hasta la última cuota se amortice el 100% de la deuda. Y en este caso nosotros podemos ver de que lo que les decía, de que los intereses parten en 36 por cuota, 30, 24, 18, 12 y 6. Es decir, los intereses cada vez son más bajitos, la amortización es cada vez mayor, y eso se debe a que la estructura de la tabla de amortización es calcular los intereses de acuerdo al saldo de la deuda que aún nosotros tenemos. Si yo les dijera, en la mitad queremos repactar lo que queda, sí se puede hacer, no hay problema. Pero las primeras cuotas ustedes pagaron más interés que las últimas. Eso es lo que ustedes tienen que saber y aprender. Eso es una de las cosas fundamentales en el fondo de finanzas. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá. El martes vamos a partir con ejercicios. Ya subí un ejercicio, espero subirles más. Por lo menos vamos a estar unas 2 clases haciendo ejercicios lo más difíciles posible. Lo mismo en ayudantía con Isidora. Eso, estimados. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias.